Muy buenos días, saludos. ¿Cómo están todos? La paz del Señor sea con cada uno. Son mis mejores deseos. Ustedes, sus familias, sus hijos, sus padres, los abuelitos, a cada uno muchos saludos. Espero que cada uno se encuentre bien. Am, por la gracia de Dios, mi familia y yo acá en Nueva York estamos bien. Mi esposa continúa lejos, pero está con unos hermanos muy queridos. Gracias por sintonizarnos en esta mañana. Gracias por sumarse el tiempo. Um, Sabemos que así como nosotros, como muchos quizás están pasando dificultades y algunos quizás están pasando dificultades aún más duras. Um, Unos pequeños preámbulos antes de empezar en esta mañana. Noticias breves pero importantísimas. Um, Estamos viviendo ámbitos muy difíciles en los Estados Unidos. Ah, Algo que está obviamente sonando y está más que sonando. Está habiendo caos alrededor de todo el país, diferentes ciudades, con la muerte de este caballero que murió en las manos del policía de una manera injusta. Obviamente las reuniones y los caos que se están armando en diferentes ciudades es lamentable, es duro, es difícil. Sí, protestar obviamente es parte de los derechos que se tienen en este país, pero lamentablemente de protestas se tornan a desórdenes, robos, destrucción, y eso obviamente no es bueno para el país. Así que pidamos dirección al Señor, oremos por toda esta nación, acordémonos, nada en esta tierra, nada en este país va a pasar sin la dirección de Dios. Hoy es cuando más hay oscuridad, más tormentas hay, más dificultades hay en este país. Es cuando el pueblo de Dios tiene que brillar más. Usted, como seguidor de Dios, tiene que brillar más. Donde hay más tormenta y más caos, más paz tiene que haber a través de nosotros. Más amor tiene que surgir a través de nuestras vidas. Así que pedimos las oraciones y si en algo podemos nosotros actuar, debemos hacerlo. Así que pongamos esto en nuestra lista de oración. El país alrededor de muchas ciudades está en caos. Hay muchos incendios, muchos desórdenes, destrucción. Esperemos en el Señor que todo esto pueda solucionarse y la justicia pueda llevarse a cabo. También quiero pedir la oración en esta mañana. Hay países latinoamericanos donde obviamente lo del virus ha sido impactado de una manera muy grande. Las cuarentenas en nuestros países latinos son muchísimas más rígidas que acá en los Estados Unidos. Hay mucho menos recursos. Eso los ha llevado a ser muy duros en sus cuarentenas, el no querer saturar sus hospitales por los pocos recursos que tienen. Sin embargo, en este momento en El Salvador ha llegado, parece ser, unas tormentas pero terribles que están inundando los ríos. No solo los están inundando, están desbordándose. La gente obviamente está en sus casas, pero están con el peligro que esos ríos impacten sus casas y no solamente lave las casas, sino se lleve las personas mismas. Entonces, en este momento, el caos se les ha duplicado en El Salvador por la tempestad, por la naturaleza que les ha caído encima como una tormenta adicional a las que tienen. Pidamos por la nación de El Salvador, que en este momento está siendo impactada. Así que pongamos esto en nuestras oraciones. Vamos a empezar. Le damos la bienvenida a todos aquellos que están con nosotros. Gracias por sintonizar. Vamos a orar y vamos a dar inicio a la lección de esta mañana. Padre Santo, nos llegamos a tus pies en Jesús, pidiendo tu dirección, agradeciéndote por la vida que nos concedes y darnos esta oportunidad de poder tener vida, salud, poder mover nuestros pies, poder levantarnos, poder ver la luz, poder ver, Padre, todo a nuestro alrededor. Gracias, Padre, por la capacidad que nos das de ver, de escuchar, la capacidad de levantarnos. Gracias por las energías, sobre todo gracias. Todo es posible por el sacrificio que tú diste a tu propio Hijo para morir por nosotros. Te agradecemos. Inconcebible es para nosotros tratar de entender
cuánto amor nos tienes. Ahora que tu palabra sea la que nos guíe, nos dirija, nos enseñe, pero sobre todo ayúdanos para que esta palabra no se quede solamente en el oír sin hacer. Al contrario, que esta palabra quede, Padre, en nuestros corazones y que logremos hacerlas y vivirlas para que nuestra vida se enriquezca. Que seas honrado y bendecido. Te agradecemos por todo. En Jesucristo, nuestro Salvador, oramos. Amén. Muy bien, en esta mañana queremos también dar la bienvenida a aquellos que por primera vez nos sintonizan. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo. El Señor está feliz y contento de saber de que usted está atento a lo que Él quiera decirle esta mañana y lo que me va a decir a mí junto con ustedes. Damos la bienvenida a cada uno. Acordémonos de la lección que tuvimos la semana pasada y es fundamental porque esta es una continuación de la lección de la semana pasada. Religión o relación. Yo espero haber sido exhausto en tratar de explicar la diferencia entre religión y relación. Obviamente la religión es lo más popular, es lo más fácil hacer. Ir y formar parte de un grupo es lo más sencillo. Ir y estar 1 o 2 horas por semana, quizás 2 veces por semana, y reunirme y regresar a mi casa, ya mi rutina, y ya cumplí. Y en realidad no hay cambio, no hay regeneración, no hay transformación en el corazón para nosotros, para nuestras esposas, para nuestros hijos y las generaciones que vienen adelante. Nadie se beneficia de eso. Pero lo importante de hoy es que continuamos la gran necesidad de la relación. Relación. Ahora usted dirá en esta mañana, ok, sí es importante, he entendido la importancia de que sobrepasa, es más importante, es fundamental, es necesaria la relación mía con Dios. Pero ¿cómo yo puedo tener una relación con un Dios que no miro? Y quiero tener una buena relación, pero tengo dificultades para tener relación con los que miro. ¿Cómo yo puedo tener una relación con un Dios que no miro y tener una mala relación con aquellos que yo miro? Eso obviamente es una controversia. Eso colapsa lo uno con lo otro, no tiene sentido. Pero en esta mañana nosotros vamos a ver la gran necesidad de ver cómo la cruz nos enseña, cómo es nuestra relación para arriba, como también cómo debe ser nuestra relación hacia lo horizontal. La cruz nos enseña en Jesucristo que debemos buscar al Padre, pero la necesidad es esencial, es indispensable comprender una de las principales razones del por qué Dios estableció su iglesia, como lo dijo en Cristo, como lo dijo en Génesis 3:15, la lección del día miércoles. Cambiará si nosotros entendemos la necesidad. Entenderemos cómo Dios cambiará la forma en que tú caminas y cómo operas en tu vida diaria, viendo hacia arriba y viendo hacia los lados. El Señor no, y quiero que entendamos esto, el Señor no estableció su iglesia simplemente para ser un salón de aprendizaje. No estableció su iglesia, peor aún, para ser un teatro de religión. Perdemos el propósito, esa es la mentira del diablo. La razón es para que sea una comunidad con conexión espiritual. Yo tengo comunión con los que están acá y eso es lo que me ayuda a mostrar lo que yo tengo conexión con Dios. En otras palabras, es ser una familia espiritual donde la gente debe lograr conectarse unos con otros, mientras logramos conectarnos simultáneamente con Dios. La conexión con Dios es vertical, hacia arriba. Llegar a ser horizontal con Él en la cruz es como yo me reflejo hacia los lados con los demás. ¿Cómo está tu relación con los hombres? ¿Cómo está tu relación con los que tienes al lado? Eso dirá mucho de cómo tienes tu relación con Dios arriba. ¿Cómo está tu relación en tu familia?
¿Cómo está tu relación con tus amigos? ¿Cómo está tu relación con aquellos que no te llevas bien? ¿Cómo está tu relación con aquellos que te tienen odio? ¿Con aquellos que te tienen egoísmo, que te tienen enojos, que tienen resentimientos? ¿Cómo está tu relación con ellos? Eso dirá mucho de tu relación con Dios. ¿O cuánto necesitamos de mi relación con Dios? En otras palabras, nuestra conexión vertical con Dios es expresada en relaciones horizontales unos con otros. El momento en que nosotros entendemos este concepto y lo aplicamos, esto es una porción, pero enorme en el programa de Dios para con los hombres. Él lo repite en la Escritura una y otra vez, unos con otros, unos con otros, unos con otros. Esa expresión se repite muchísimo en la Escritura. ¿Por qué? Porque hoy vamos a entender el por qué esto es importante. Tener conexión con Dios es expresada en la manera como yo me conecto con todos los que tengo al lado. En otras palabras, el Señor lo repitió muy a menudo. Lo siguiente: es mejor dar que recibir. Por lo general, este versículo se conecta con el dinero, pero no es siempre por el dinero. Con el dinero es una porción pequeña. Es mucho más que eso. Hechos 20:35 nos muestra esa expresión: es mejor dar que recibir. En el principio fue esto, miren, el principio es este: cuando Dios sabe que puede influir a través de ti, Él está mucho más interesado en influir en ti. En otras palabras, para que lo entendamos, si tú eres una persona que su enfoque eres solamente tú, vas a limitar todo lo que Dios pueda lograr en tu vida. Dios quiere que tú seas un canal de bendición para los demás. Dios no está interesado en ti si tu enfoque solamente eres tú, para mí, para los míos. En otras palabras, la naturaleza de Dios siempre ha sido dar. Él dijo en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Dios mismo quiere que nosotros, sus hijos, tengamos su naturaleza impregnada en nosotros, de tal forma que cuando impacte usted a otros, sea de igual forma como quiere que Dios impacte su vida. Nosotros siempre estamos interesados: Dios me bendiga a mí y a mi familia. Pero Dios está más interesado en aquella persona que quiera ser bendición para otros, un canal de ayuda, de dirección, de bendición, de fortaleza para otros. Dios va a decir: este es un canal en el que yo voy a operar todos los días de su vida. Tenemos una escritura específica en Lucas 6:38, la cual ha sido mal interpretada, ha sido abusada, pero no perdamos su verdad. En otras palabras, para resumirlo, Lucas 6:38 dice lo siguiente: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Para resumirlo, ¿qué es lo que está diciendo este versículo? Todo lo que inviertes, lo tienes de regreso. La manera como bendices a otros te posiciona a ti como Dios bendecirá tu vida. La palabra clave acá es la siguiente, en este versículo que acabamos de leer. Es el pronombre o los pronombres se, con que, os, la, se. La teología de estas palabras quiere decir lo siguiente: cuando Dios creó el mundo, hoy lo vamos a entender de una manera específica.
Cuando aquí dice, toda la manera en que ustedes dan, van a recibir. Si usted da mal, no espere recibir bien. Si usted da odio, no espere recibir amor. La Escritura nos dice en Génesis 1:2 que cuando Dios creó el mundo, lo creó y dijo, todo será recreado o creado de acuerdo a su género. En otras palabras, Dios trabajó a través, después de crear al hombre, creó las semillas, creó los animales y luego en los seres humanos que iban a venir de los primeros dos, Adán y Eva, iba a venir una semilla. De los animales viene una semilla, de los árboles viene una semilla. Todo lo que se crea y se recrea es a través de las semillas. Las semillas, dijo Dios en Génesis 1, serán plantadas en tierra y luego reproducirán de acuerdo a su especie. No habrá manzanas produciendo peras. No habrá bananos reproduciendo melones. Jamás hemos visto esto. Cada semilla reproduce según su género. Miremos este concepto para que lo entendamos. Añadámosle algo más. No solo producen de su misma especie, pero producirán mucho más de lo que una semilla que fue sembrada. En otras palabras, un ejemplo. Al sembrar una semilla de maíz, ¿produce una semilla de maíz? No, produce una mazorca. Una mazorca trae muchas semillas. Todas las semillas han sido diseñadas a reproducirse y a multiplicarse. No importa, un ejemplo, no importa, vamos a ver el ejemplo de una persona quien es granjero, quien trabaja en una finca. Una persona que trabaja en una finca es un campesino que ha aprendido y tiene habilidades de poder trabajar la tierra. Pero ahora vamos a conocer aquí a un granjero o a un campesino que tiene una finca que es muy espiritual. Uno que ama al Señor. Le vamos a poner, aquí está la suegra, es mejor, señor Rodríguez. Le vamos a poner señor Rodríguez. Este es un granjero dueño de una finca enorme. Este granjero, el señor Rodríguez, ama mucho a Dios. Ora a menudo, durante todo el día ora, lee la Biblia. El señor Rodríguez está enamorado del Señor, estudia las Escrituras, se reúne, canta, adora. Es más, tiene reuniones en el mismo campo donde él va a plantar semillas. Ahí mismo tiene reuniones, canta, tiene lecciones de la Biblia, ahí platica con Dios. En otras palabras, el señor Rodríguez tiene una tremenda conexión vertical con Dios. Y Dios ama a Dios y lo sigue a Dios y hace todo aquello que envuelve el tener una buena relación vertical con Dios. ¿Cuál es el deseo del señor Rodríguez, dueño de esa finca? Su deseo es que Dios le ayude en su cosecha. Entonces él invierte su tiempo también alabando y haciendo todo lo que le agrada a Dios. Pero va al campo, ora en el campo, ora sobre la cosecha, pero tiene un problema. Hay un solo problema que tiene el señor Rodríguez. ¿Cuál es el problema? Nunca ha tirado una semilla y nunca ha sembrado ni una semilla. Ora, tiene una tremenda relación con Dios, pero no tira la semilla. Usted dirá, ¿qué le pasa al señor Rodríguez? Está un poquito lento, un poquito tontito. ¿Qué es lo que le sucede a él? No es porque no esté leyendo la Biblia. No es porque no esté orando. No es porque no esté llevando una buena relación con Dios. Es porque no le ha dado nada a Dios con que trabajar. En otras palabras, necesita tirar la semilla. Él quiere ver cosecha. No solamente debe ponerse a orar, no solamente debe ponerse a leer la Biblia, no solamente debe tratar de tener una buena relación con Dios. Dios está esperando que el señor Rodríguez tire la semilla, la plante, para que Dios envíe la lluvia. Porque si tú tienes una necesidad, debes plantar la semilla. En el momento que él siembra la semilla, el señor Rodríguez, ella está diseñada
en hacer más para Él de lo que se imagina. Y dar no solamente la semilla que plantó, sino dar toda una cosecha. ¿Qué hace con esta cosecha el señor Rodríguez? Esta está diseñada para bendecirlo no solo a él, pero para bendecir a otros. Entonces se va al mercado con todos sus frutos, con todos sus vegetales, con todas sus mazorcas, con todos los bananos, las frutas y todo lo que ha cosechado. Se va al mercadito, en el mercado lo compran, la gente tiene que comer, la gente se beneficia de una semilla que él sembró. Entonces nosotros vemos cómo el señor Rodríguez necesitaba tirar la semilla. Nada sirve si usted ora y usted lee la Biblia y usted se reúne y usted hace esto y usted va a la iglesia. De nada le sirve si usted no tira la semilla. Tenemos hoy y estamos viviendo en una generación, más en los tiempos del 2020, generaciones de personas que necesitan a Dios para muchas cosas. Y necesito que Dios visite mi familia porque estoy pasando muchas necesidades. Y muchas son ciertas. Necesita a Dios para ánimo. Necesita a Dios por amor. Necesita a Dios por recursos económicos. Necesita a Dios porque necesita recursos de dirección. Necesita que le den consejo, que le den ayuda, que le den ánimo. Necesita a Dios por muchas cosas. Muchos por una relación, etcétera, etcétera. Para muchas cosas puede tener usted necesidad. Orarán a Dios por una necesidad. Irán a la iglesia movidos por esa necesidad. Mas nunca plantarán la semilla que necesitan. La única que necesitan para que Dios actúe. No plantan la semilla que tiene todo que ver con todo lo que necesitan. Luego cuestionan por qué Dios no responde. Luego dicen, es que Dios me ha abandonado. Dios no te ha abandonado. Dios está en espera que tires la semilla para satisfacer tu necesidad. El Señor lo diseñó así. Producen según su género. Cuando vemos las palabras claves de Lucas capítulo 6, 38, dice aquí, sé con qué os los pronombres. Esta es la semilla, la necesidad. La necesidad tuya es la semilla. ¿Qué necesidad tienes? Tú que estás ahí al otro lado. ¿Cuáles son tus necesidades? Esa es la semilla. Amor, preocupación, miedo, angustia, necesidad, cariño, comprensión, limpieza. ¿Qué es lo que necesitas? Esa es tu semilla. Se planta para que reproduzca según su género. ¿Qué quiere decir esto? Veamos la escritura, cómo esto se aplica no solo al campo, no solamente a las fincas, no solamente a la siembra, cómo este concepto se aplica a mi vida y a la tuya. El concepto es mientras yo ministro a otros, otros luego me administrarán a mí. Y así es como la semilla se va reproduciendo. Luego vemos cómo mi relación con Dios debe reflejarse hacia los que están al lado mío. En otras palabras, vemos el primer ejemplo. No lo vamos a leer, pero yo les voy a dar la cita y ustedes la buscan en casa después. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 9 al 24. Nos habla de la viuda de Sarepta. Hemos como hablado bastante de la viuda de Sarepta porque parece que es un paralelo muy similar, en una manera menos fuerte, a lo que estamos pasando con el virus corona. Esta viuda había llegado hasta su último bocado de comida para ella y para su muchacho. Yo no sé si alguno de ustedes ha vivido algo semejante, que tenga un último platito de comida que comer y de aquí no saben cómo van a hacer. Nadie le ofrece, no tiene nadie comida, no tiene nada, nadie. Y es su último bocado. Esta mujer había llegado a tal grado de tener su último, no plato de comida, bocado de comida para ella y para su hijo. Y Dios le dijo a Elías, Elías, vete del arroyo del arroyo donde yo te tengo, vete donde una viuda. Ella te va a alimentar. Y es gentil.
no es del pueblo de Dios. El último personaje que Elías hubiera sospechado, quien le iba a dar alimento, era un gentil, pero iba a ser usada por Dios. Dios dijo, yo ya la he instruido para que te alimente. Vete para allá. Elías se va a Sarepta, se encuentra con la señora y le dice a la señora, señora, me regala un vaso de agua. El agua es lo que no había, no llovía. 3 años y medio sin llover. Le pide agua para beber, le trae un vaso para beber, bebió agua. Y luego le dice, hazme una torta. Hazme un pancake, hazme una tortita de pan para poder comer. La señora le dice, mire, don Elías, yo no quiero ser ruda, no quiero ser mala gente, pero quiero que sepa que estos son nuestros últimos recursos. Este poquito de harina, este poquito de aceite es lo último que tenemos para yo cocinarlo, poner leña, cocinarlo y darme yo mi último bocado y darle a mi muchachito y después de esto no tenemos que comer. Óigame, qué cosa más tristeza. Y viene Elías y le dice, hágame a mí primero y luego a usted no le va a faltar. Hemos hablado mucho de esto antes. Es un concepto de fe. Hombre de Dios, dice ella, este es nuestro último bocado y luego nos vamos a morir. Pero dice la Escritura en el libro de los Hechos, libro de Lucas, nos habla de esta mujer, que era una mujer que tuvo fe. Ella creyó a Dios, sí le obedecía y hizo el pan, hizo la torta, se la dio, la cocinó y se la dio a Elías. Y ella creyó que no le iba a faltar ni la harina, ni le iba a faltar el aceite. ¿Y saben qué? Luego que comió Elías, le dijo, mujer, ¿qué es lo que haces viéndome comer? Ve, haz para ti y ve, haz para tus hijos. Pero en la jarra ya no hay nada. Yo ya lo usé para ti. Regrésate y mira. Y se fue a la jarra y encontró ¿qué? Aceite. Fue y ve que el aceite no escaseó. La harina no se dio. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 16. Usted va a ver eso. No escaseó ni uno ni la otra. ¿Qué pasó acá? Miremos el concepto. Cuando ella ministró una necesidad que ella misma tenía, ¿cuál era la necesidad? Comida. Cuando ella ministró, tiró la semilla y se la dio a Elías, ella no sabía de frente lo que pasaría, pero plantó la semilla. Ella no sabía si se le iban a volver a llenar las jarras como le prometió Elías. Pero ella tiró la semilla, suplió la necesidad de otro, necesidad que ella misma tenía y su hijo. Dios trabajó de una manera horizontal y la bendijo de tal forma para seguir viviendo y seguir comiendo. La semilla sembrada le dio un bonus adicional a ella porque se reproduce y se multiplica. ¿Qué sucedió? ¿Qué más le dio Dios a la viuda? Aparte de la comida. Bueno, su hijo se enfermó y su hijo murió. Y ella llegó llorando a Elías. ¿Y qué hizo Elías con ella? El bonus por haber plantado una semilla. Elías vino y resucitó a su hijo. Suplió una necesidad plantando, sembrando una semilla en la vida de otro que tenía una necesidad. Luego se regresó y recibió la bendición que ella misma buscaba. ¿Entendemos la idea? Así opera la semilla. Hay otro ejemplo. Primera de Samuel, capítulo 1. Lo busca en casa. Yo no lo leo para poder avanzar. Ana no podía tener hijos. Estaba triste, con depresión, decepcionada. Nada la hacía feliz. Tenía un buen marido, pero no podía dar hijos. Simplemente no podía dar hijos, estaba decepcionada, no podía quedar embarazada, era la burla de la otra mujer. Iba al templo cada año, miremos, nuevamente regresamos, iba a la iglesia cada año y no podía tener hijos. Iba a la iglesia, cantaba, lloraba y hacía todo tipo de rito religioso, pero sin tirar la semilla. No quedaba embarazada. Hasta que un día oró.
Y dijo, Primera de Samuel 1:11, si tú me das un hijo varón, yo te lo daré de regreso al servicio en el templo. En otras palabras, te daré este muchacho para que ministre a toda la gente. Entonces, dice la Escritura, si tú me haces este favor, te lo daré en servicio a ti y a otros para sus necesidades. Fue después de esa oración que la Biblia nos dice que ella quedó embarazada. ¿Qué sucedió? Cuando Dios vio que podía proveer para la necesidad de otros con una semilla, la bendición para otros llegó a ella. Se le concedió el milagro y quedó embarazada. Una semilla, Dios dijo, va a ser necesaria para que muchos se beneficien. Ok, la semilla fue implantada y quedó embarazada. Otro ejemplo, Job. Todos sabemos de Job. Job tuvo una enfermedad terrible, era un hombre justo, no nos vamos a detener a hablar en Job. Pero Job, por el mismo diablo, obtuvo una enfermedad terrible, una sarna maligna desde la cabeza hasta los pies. No lo dejaba quieto. 42 capítulos nos habla el libro de Job en el que Job sufrió el final de la terrible prueba de Job. La prueba era una enfermedad maligna que le cubría todo el cuerpo, no lo dejaba quieto. ¿Qué hacía Job durante toda su enfermedad? Oraba, lloraba, le suplicaba a Dios y le decía, ayúdeme, sáqueme de esta enfermedad. ¿Y saben qué? Esperando día tras día en que Dios apareciera e hiciera algo, y Dios no hacía nada. En otras palabras, Job no comprendía por qué Dios no hacía nada. Si estoy tan enfermo, yo era un hombre justo, yo no le hacía mal a nadie, andaba rectamente delante de ti, y tú mismo lo dijiste con tus palabras, he andado recto delante de ti, y tengo una enfermedad, y tú no vienes a mi ayuda. ¿Por qué no vienes a mi ayuda? El versículo 42 de Job, si usted va, capítulo 42, versículo 10, dice que cuando Job, miren esto, pongan atención a esto, cuando Job vio que sus amigos venían a visitarlo, estos amigos que venían a visitarlo venían muy enfermos. En otras palabras, venían tan acabados como él. Enfermos, malolientes, apestosos, débiles, moribundos casi. Pero venían a ver a Job y ellos venían orándole a Dios y diciéndole, cúranos, cúranos. Y Dios les dijo, no, así no trabajo yo. Dice la Escritura acá, que cuando Job los vio, cuando él los vio de lejos, y vio el estado que ellos tenían, vio una necesidad, dice que él oró por sus amigos. Cuando él oró por sus amigos, Dios cambió las circunstancias de la prueba de Job y sanó su cuerpo. Miremos esto interesante. Job, al ver la necesidad de otros, dejó de orar por él mismo y oró por el necesitado. Oró por alguien que estaba pasando una necesidad igual a la de él. ¿Y qué hizo? Dejó de orar por él, tiró la semilla por otro y la sembró. Job estuvo en espera 42 capítulos pidiendo que Dios le cambiara sus circunstancias. Tengo un gran problema. Estoy en dolor, intenso dolor. Nadie entiende lo que yo estoy sintiendo, Señor. Apenas si puedo orar por mí. No te encuentro y no apareces, no respondes. Cuando llegaron los amigos y Job oró por ellos, Dios operó en Job de una manera para quitarle la angustia a ellos, consecuentemente
tocó la vida de Job. Es el mismo concepto. La expresión lo demuestra. Solo cuando Job hubo orado por sus amigos, fue entonces que el milagro de la curación de la vida de su cuerpo fue cambiada. Ok, ¿qué nos sugiere este principio? Este principio nos sugiere lo que la Biblia nos habla de estos pronombres en Lucas 6:38. De, la, que, os, con qué. Estos pronombres son los que a Dios le dan la libertad para usarte a ti y ministrar a otros de lo que tanto tú necesitas. Yo espero que vayan conmigo. Todo aquello que tú tengas necesidad es la semilla que otro necesita. Tírala y siémbrala para otro. Averíguate, en otras palabras, si este es el concepto y hemos visto cómo Dios ha actuado en la vida de otros que tienen una necesidad, y cuando tiramos, cuando sembramos una semilla de necesidad por otro y bendecir a otro, ministrar a otro, Dios da vuelta a las circunstancias y se regresa luego a ti. En otras palabras, si esto en realidad funciona, pues yo te sugiero a ti que estás allá al otro lado, averíguate. ¿Qué necesitas tú tanto? Haz una lista. Yo necesito amor, necesito cariño, necesito comprensión, necesito que el Señor me ayude con esto, que ayude con mis hijos, me ayude con mi esposa, me ayude con esto. Haz una lista de todo lo que necesitas. Aquello que necesitas tanto. Y luego haz el siguiente paso. Ve y encuéntrate a alguien quien también lo necesite como tú. Y ministralo en todo lo que tú necesitas. En otras palabras, esa semilla que tú siembres por otro producirá de regreso para ti. Este verso que sigue ha sido abusado, ha sido mal usado, ha sido mal aplicado, todo bajo la bandera de la prosperidad. Hay un evangelio falso allá afuera. Un evangelio que le dice, usted da y Dios te da de regreso. Eso no es lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Corrijamos escrituralmente este versículo. La prosperidad bíblica, dicen ahí, es la siguiente: yo doy y me será dado. Si nos cerramos en dar egoístamente para yo poder recibir, esto promueve algo que es pecado, que se llama codicia. Hay muchos que dicen por allá, dé para Dios, dé esto, dé lo otro, y usted va a recibir de regreso el doble. Ese no es el concepto. Ese no es el concepto. Y el problema es que cuando piden de dar, no piden amor, no piden servicio, no piden ayuda, piden es dinero, nada más dinero. Dinero es una porción, sí, pero no lo es todo. En otras palabras, se promueve dar para recibir. Eso es egoísta. Eso promueve codicia. Hace que vuelvas de Dios un negocio. En otras palabras, se vuelve como una máquina de un casino. No sé si ustedes han ido alguna vez o han pasado por un casino. Yo las he visto, las máquinas, yo nunca he jugado. Pero ¿cómo están diseñadas? Usted mete una moneda. Al poner la moneda, lo que le llaman la barra, y empieza a correr. Y hasta con soniditos y musiquita. Le da vuelta. ¿Qué es lo que usted espera al poner la moneda? ¿Con qué pensamiento pone usted la moneda en la máquina? ¿Sabe con qué pensamiento? De recibir plata, recibir dinero. Así se ha tratado y se ha malinterpretado Lucas 6:38. Yo doy y Dios me va a dar. Eso es una mentira, eso no es escritural. En otras palabras, Lucas 6:38 dice, dad y se os dará, es un dar de ministrar.
la necesidad de otro. Mi relación vertical con Dios me mueve horizontalmente con otro. Yo doy para ministrar a otro. Yo doy para servir la necesidad de otro. Doy para llevar la necesidad que otro tiene. La razón del por qué Dios enfatiza dar es porque eso remueve el egoísmo de nosotros. El principio está bajo esto. Dar para dar. Y Dios se encargará de ver que yo recibo. Yo doy dar para dar. Y Dios se encargará de mi vida para ver que yo recibo. En otras palabras, ministramos a otro para que otros ministren a otros. Esa es la idea. Usted le da la mano a uno para que éste le dé la mano a otro y consecuente esa semilla que usted sembró va a producir más de su propio género. A su debido tiempo, dice Dios, eso va a regresar a ti. Hay un muchacho en el libro de Juan capítulo 6. Es el último ejemplo que vamos a hablar. Este es un ejemplo fenomenal. Este es un muchacho que llega con su almuerzo, andan siguiendo a Jesús, escuchando su palabra. Mucha gente, como siempre, mucha gente anda atrás de Jesús. Pocos son los que se llevan la bendición. ¿Qué sucede? ¿Por qué pocos se llevan la bendición? Porque pocos se atreven a tirar la semilla. Todos quieren guardar la semilla. El concepto acá es que iba 5,000 hombres sin contar mujeres y sin contar niños. Lo más probable es que eran 15, 20,000 personas. Iban sin almorzar, iban sin comida, mujeres, niños, y no hay delis, no hay McDonald's en el desierto, no hay Wendy's, no hay Chick-fil-A, no hay arepas, no hay pupusas, no hay nada. En un desierto no hay nada que comer, ni que comprar. Entonces, ¿cómo resolver, dice Jesús, un problema donde la gente está cansada, está fatigada, tiene calor, no llevan agua, no llevan comida? ¿Cómo hacemos para darle de comer a toda esta gente? ¿Cómo hago para satisfacer necesidad de 20,000 estómagos? ¿Cómo le hacemos? Los discípulos dijeron, Señor, hay una respuesta. Regréselos a cada quien a su casa y cada quien que vaya y come en su casa porque nosotros no tenemos los recursos. Jesús escuchó que había un muchacho que llevaba un almuercito. El único que iba preparado llevaba un almuercito. ¿Y cuál era ese almuercito? Eran 2 pececitos, como parecidas sardinas, con 5 panecitos tostados. Eso es todo lo que llevaba de almuerzo el muchacho. ¿Qué dijo Jesús? Tráigame al muchacho. Y tráigame al muchacho que trajo el almuerzo. Ahora, nadie nunca se ha cuestionado en las Escrituras, nunca se han puesto a pensar si ese muchacho, no sabemos su nombre, pero este es su único almuerzo. Lo único que tiene, hay 19,999 estómagos, pero solo hay un solo almuerzo. Y este muchacho, Jesucristo viene, le pide su almuerzo. Él tenía que decidir, o me como el almuerzo que es mío, o lo comparto con Jesús, y Él orará y Él verá qué hace. El muchacho dijo, ¿saben qué? Me lo pidió Jesús, voy a tirar la semilla. ¿Cuál era la semilla? La comida. Plantó la semilla, la ministró, la puso en las manos de Jesús, Jesús oró por ella. ¿Y saben qué? Todo el mundo fue administrado, porque un solo muchacho tuvo la voluntad de dar la única semilla que tenía. Con un almuercito pequeño, todos comieron, dice la escritura descriptiva, hasta no poder más. Lo que el chico le dio a Jesús hubiera sido todo lo que él hubiera podido comer si no se lo da a Jesús. 2 pececitos, 5 panes. Quizás hubiera quedado con hambre, pero no había más. Pero habiéndole dado su almuerzo para ministrar a otros,
no solo comió él, sino que se llenó hasta no poder más. Nosotros vemos el concepto acá. Una semilla se reproduce de su mismo género. Juan 6:13 dice específicamente que de un almuercito sobraron 12 canastas, porque uno invirtió y plantó la semilla de necesidad. Esta es la relación vertical horizontal. Muchos quieren la relación vertical, pero no quieren la horizontal. O muchos quieren la horizontal del día domingo, la religión. Ir y reunirme, escuchar la predicación, cantar himnos, orar, pero nadie planta la semilla. Hay mucha gente con muchas necesidades, igual a las tuyas, pero nadie tira la semilla para otro. En otras palabras, esto es lo que la Escritura nos habla del Cristo horizontal. La manera en cómo yo tengo mi relación vertical con Dios se reflejará en mi manera horizontal con los demás. Tiene todo que ver con nuestra relación con Dios, con Cristo, conectándose y manifestándose en nuestras relaciones con los demás. Si tú formas parte y tomas en serio esta verdad que nos dice la Escritura, te convertirás en un representante, en un agente del Cristo horizontal. Con todos los que te relacionas, cada vez que pasas por pruebas, cada vez que pases por alguna prueba, para ti va a ser una oportunidad para que veas todo lo que Dios puede hacer en tu vida a través de los demás y se te regresará a ti. Lucas 6:38 dice lo siguiente: se os dará, vamos a explicar este versículo, se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando en vuestro regazo. Regazo quiere decir en vuestra vida. En otras palabras, de la manera en que tú das, vas a recibir de una manera una medida buena. Comencemos. Una medida buena, de buena calidad. Añade, apretada, remecida. ¿Qué quiere decir remecida? Yo les explico este concepto. Cuando vamos a comprar granos, eso no lo acostumbramos en nuestros países latinos, pero en el tiempo de Jesús, una ama de casa iba a comprar grano y levantaba su delantal y ahí le daban la medida buena del grano y se lo echaban en el delantal. ¿Qué hacía ella con el delantal? Cuando le echaban la medida correcta, quizás 3, 4 de las cucharas grandes, ¿qué hacían con ella? La mecían. ¿Para qué era remecida? ¿Para qué era remecida esa medida buena que le habían dado? Porque entre los granos hay espacios. Al usted mecerlos, los granos se reacomodan. Eso hace que haya más espacio. ¿Qué hace consecuentemente el que le vende el grano? Cuando el grano ha sido sacudido, él viene y lo aprieta y lo compacta. ¿Para qué? Para que haya más espacio. ¿Qué hace al haber más espacio? Se le echa más grano, se mece, se aprieta, hasta llegar al nivel donde él tiene que venderle. Entonces nosotros vemos este concepto. Lo que él hace es medida buena, apretada, remecida, rebosando en vuestro regazo. En otras palabras, das para ministrar. Puede ser dinero, puede ser consuelo, puede ser apoyo, puede ser ayuda, puede ser compañía, cualquier cosa que forma parte de ministrar de acuerdo a las capacidades que tú tengas. Si tú ministras, dice la Escritura, se os regresará. En otras palabras, Dios ocupa el pronombre plural. Tú eres uno, pero Dios dice, se os regresará, plural. Ellos darán, Dios tocará a otro y se regresará en un círculo perfecto a tu necesidad. Te toca a ti para ministrar a otros y horizontalmente se te regresará. Yo espero que me hayan entendido y que me vayan entendiendo. Si tú tocas un alma con una necesidad que tú tengas,
esta alma que recibe ese beneficio va a quedar agradecido y va a ministrar a otro que tenga la misma necesidad. Ya son dos. Luego el segundo ministrará a otro. Ya son tres. Quizás esa cadena se vuelve 5, 10, 15, 20 personas con una sola semilla que tú sembraste. Dice el Señor se acordará de ti. Ellos regresarán a ti el día en que tú tengas esa necesidad y suplirán. Ese círculo es perfecto porque es el círculo diseñado y creado por Dios para que todo mundo tenga paz, felicidad, tranquilidad, amor y comprensión y todas las necesidades del hombre. ¿Qué es lo que no tenemos en esta tierra? Si todos se envuelven en este círculo, impactando, sembrando la semilla de la necesidad unos por otros, como familia. Filipenses 4:19 nos dice el apóstol Pablo: mi Dios suplirá a todo lo que os falta bajo las riquezas enormes de Jesucristo. Ahora, la gente que está pasando necesidades siempre citan este versículo. No, nuestro Dios suplirá nuestras necesidades. Quizás en este momento tú estás pasando una necesidad. Yo no sé qué sea. Y tú dices, Dios no me va a abandonar. Dios no me va a dejar. La Escritura dice que Dios suplirá para todas nuestras necesidades. Y lo cita diario. Pero se le olvida leer los versículos que están antes de este. Y los versículos del 15 al 18 dicen que el apóstol Pablo dice lo siguiente: ustedes no me abandonaron en mis dificultades. En otras palabras, en mi tribulación, dice Pablo, cuando yo estaba más angustiado, más necesitado, ustedes ministraron mi necesidad. El 19 ahora dice como consecuencia, ahora Dios suplirá vuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas. En otras palabras, esto es su voluntad, en servir, en ministrar. Ahí Dios tendrá la libertad de ministrarte a ti. En otras palabras, hay una frase muy mal ocupada, hermanos. Yo le voy a ser franco. Hay frases mal ocupadas. Que Dios me bendiga. O que Dios te bendiga. La Escritura nos muestra acá a quién Dios bendice. Bendice al que planta, bendice al que da semilla, como la viuda de Sarepta, como Job, como el muchacho como Ana. La manera en que Dios bendice a una persona es cuando tú tienes una necesidad y tú plantas la semilla por otro que tiene la necesidad. Entonces Dios se encarga y tiene la libertad de regresar a ti y bendecirte. Cuando usted le diga a un hermano, el Señor te bendiga, primero vaya, regrésese al versículo 15 y dígale, hermano, ¿tú tienes necesidad de esto? No le diga Dios te bendiga. Dígale, vaya y plante la semilla. Y luego Dios te bendecirá a ti. Ese es el concepto de Cristo horizontal. Ese es el concepto. En otras palabras, 2 Corintios 1 nos habla y nos dice 5 veces una palabra. Consuela. Para que nosotros seamos consolados por Dios. ¿Para qué nos consuela Dios? ¿Para ser consolados nada más? No. No solo Dios te consuela por consolarte. Es para que el consuelo de Dios tú puedas consolar a otros que están pasando por circunstancias. Dios no solo te va a dar para que tú seas un hueco para ti mismo. Eso no es lo que Dios hace. Este es el problema del mal uso. Bendíceme, que el Señor te bendiga. No mal ocupemos esa expresión. Tu oración, hay una sugerencia ahí de un predicador muy antiguo. Me gustó esta. Cuando tú ores, hermano, o amigo, o quien nos esté sintonizando. Cuando tú ores, tu oración puede ser más interesante en los oídos y el corazón de Dios. Cuando tu súplica diga lo siguiente. Dile, Señor, esta es mi necesidad. Al recibirla, ¿cómo yo puedo ser bendición para otros al yo recibir tu bendición? Esto cambia. Mientras tú lo logras en mí,
quiero que fluyas en mí para otros. Mientras espero tu respuesta, haré, sembraré en la necesidad de otros y luego tú la regresarás a mí a su debido tiempo. ¿Cómo Dios la regresa en el versículo 38? Remecida, para llenar todo espacio vacío que haya quedado. Esto creará más espacio de bendición de todo lo que Dios regrese a ti. Lo apretará para que venga más bendición todavía. Lo que Dios está diciendo, cuando Él te usa para ministrar a otros, ellos te darán todo lo que tú has dado de una manera multiplicada. Dios creará más espacio para que quepa más de lo que tú has dado. Es una inversión cuando lo haces en la vida de otros. Esta es la dinámica de Dios, de unos por otros, en las Escrituras, impactando la vida de los demás. El púlpito no lo suple todo, la iglesia no lo suple todo, las reuniones no lo suple todo, orar no lo suple todo. Sembrar la semilla es lo que suple. Administrar a los demás. Administra a alguien. 3 vidas van a ser tocadas con una semilla. Esas 3 van a ser tocadas y regresarán a ti. Luego tú recibirás medida apretada, buena, remecida, rebosando. ¿Sabe qué quiere decir rebosando? Rebalsando. Va a haber abundancia. Sembrar la semilla de necesidad. Dios transformará tu vida y la de los demás. Vivamos la relación, no la religión. Mi relación hacia arriba, vertical, se debe reflejar horizontalmente. Yo voy terminando con una historia. Espero que nadie me haya dormido. Espero que no. Esta historia les va a gustar. A usted les gusta. Algunos me han dicho que les gustan las historias que yo cuento. Miren, esta es la historia de un señor que se perdió en un desierto. Y perdido en el desierto, había mucho calor. Perdido por muchos días. Supremamente caliente. Supremamente sediento. Empezó a marearse. Empezó a ver doble. Ya no soportaba. Pero a lo lejos vio un pozo. Y dijo, hay un pozo allá. Y todo así moribundo, todo mareado, dijo, y caminó hacia el pozo, se acercó al pozo y encontró un pozo, sin duda, que algún día era un pozo de agua. Lo interesante es que al lado del pozo se encontró con una mesa con un jarro y el jarro estaba lleno de agua. Él dijo, ¡agua! Al lado del jarro había un letrero suficientemente grande que llamaba la atención. Un jarro, un letrero. El letrero decía lo siguiente: use esta agua para remojar la bomba y sus mecanismos. Este hombre está delicado. Este hombre tiene mucha necesidad. Este hombre se está muriendo de sed. Necesita ¿qué? Agua, agua, agua. Y agua es lo que tiene en un jarro ahí. Pero hay un letrero. Y el letrero dice, necesita usar esa agua, tírele la bomba, remoje los mecanismos para poder usarla. Habla consigo mismo y se dice, Pepito, tienes algo que decidir. ¿Ves el agua en el jarro? Si la bebo, pues va a sustentar mi sed, pero no por mucho tiempo. Pero ve el letrero y dice, usa el agua para remojar la bomba. Si remojo la bomba y no funciona, estoy muerto. Lo perdí todo. Y me perdí de beber agua, perdí el agua y pierdo mi vida. Ahora dice, creo lo que dice el letrero, o creo que lo que está diciéndome el letrero, dice Pepito, o me limito solo a ver lo que veo, que es un jarro con agua, o tomo el riesgo, tiro el agua para remojar la bomba y sus mecanismos, tiro el agua y me las juego. ¿Y saben qué? Don Pepito dijo, voy a tirarla, me la voy a jugar.
Agarró el jarro, tiró el agua y lo remojó. Y la última gotita quería meter la boca, pero dijo, tengo que tirarla toda. Me muero de tomarme una gota de agua, y la tiró toda, la invirtió toda. ¿Y sabe qué hizo? Empezó a bombear. Empezó a bombear. Y a bombear. Y a bombear. Y él dijo, ¡oh no! Y empezó fue, es a salir polvo. Y empezó a decir, ¡oh! Me equivoqué. Pero ¿saben qué? Voy a seguir bombeando. Voy a seguir bombeando. Cuando estaba perdiendo esperanzas, empezó a oír que burbujeó agua. Y cuando empezó a oír que burbujeó agua, empezó a tirar más fuerte y más fuerte y más fuerte. Hasta que salió agua. Y salió agua de una manera abundante. Tan abundante que él pudo beber agua hasta no poder más, a salvar su vida. En otras palabras, invirtió un jarro de agua y bebió 10 jarros de agua, suficiente para salvar su vida. Y dijo, gracias Señor por ayudarme. Y cuento acabado y se terminó. ¡No! Se encontró con un segundo letrero. Ese segundo letrero decía lo siguiente: cuando hayas usado el agua para remojar la bomba, asegúrate de volver a llenar el jarro de agua, para que la siguiente persona que pase con tu misma necesidad tenga la misma suerte. Lucas 6:38 nos da la señal. Es el letrero. Dad y se os dará. Tienes algo que escoger hoy. Amigo, hermano, vecino, conocido, todo el que está sintonizando, tienes que escoger. ¿Solo soy recibidor de lo que Dios me da? ¿O seré un canal para remojar la bomba y dejaré algo para alguien más? ¿Pienso solo en mí? No siempre es evidente cuánta agua tenga Dios debajo de la tierra para mí. Hasta que tengas la suficiente fe para remojar la bomba y atreverte a poder invertir en ese jarro con agua y tirarlo para la necesidad de otro. Su palabra es el letrero. La pregunta es, ¿tú crees en el letrero? ¿O solo serás satisfecho de tu necesidad hasta ya no haber agua y luego todo lo demás se seque y nadie más se beneficie? No dejas ningún legado, no dejas nada para nadie. El Cristo horizontal es unos con otros, es la forma de salvar vidas y es la forma en que Dios transformará tu vida y la mía. Te agradezco por el tiempo, gracias por la oportunidad. Espero que hayamos entendido el mensaje. Es un mensaje que puede hacer en estos tiempos de tanta crisis y tanta necesidad, poder llevar alma a los pies del Señor. No a la religión, sino al Señor. Tu vida será cambiada y transformada y serás enriquecido por dentro. Satisfecho al ver que muchos por tu semilla de necesidad que tú mismo tenías, ahora el Señor te da una medida buena, apretada, remecida, rebosando en tu regazo. La paz del Señor sea contigo. Gracias por esta oportunidad. Vamos a orar y vamos a concluir. Buen Señor, encomiendo en tus manos tu palabra para que no se vaya vacía, que tu palabra pueda impactar, pueda regenerar, pueda, Padre, hacer cambios en nuestro corazón y hacernos personas útiles en tu servicio. Ayúdanos a llegar a tu Hijo amado. Ayúdanos a ser salvos. Ayúdanos a encontrarte y ayúdanos, Padre, a saber que la verdadera relación contigo se reflejará en el momento en que yo trate con los que yo miro. Si yo trato con los que yo miro, amo a los que yo miro, sirvo a los que yo miro, tendré perfecta relación contigo, porque veo y sirvo a un Dios que no miro, pero también amo y sirvo a aquellos que miro. Padre Santo, que seas bendecido por siempre. En Jesús oramos. Amén. Quiero de igual manera, en esta mañana, si hay alguien que quiere saber cómo llegar a los pies del Señor, me lo dejes saber. Es necesario que esta semilla que el Señor deposita en ti hoy, que es su palabra,
haga efecto en tu corazón. Y el día en que tú tomes la decisión, si quieres hacerlo hoy, mañana, háblame, mándame un texto, de alguna manera comunícate conmigo y en lo que podamos servir lo haremos. El Señor te espera. Arrepiéntete de tus pecados, confiesa con tu boca, soy pecador. Vamos a hablar pronto acerca de la primera predicación de Cristo. Y sé bautizado para el perdón de tus culpas. Ese es uno de los primeros pasos, pero luego consagra tu vida para vivir agradable al Señor. Muchos cariños y abrazos para cada uno. El Señor me les prospere. Gracias.